Hola amigos de Física 2.0, mi nombre es el profesor Cristian y el día de hoy vamos a revisar la trigonometría del triángulo rectángulo. Lo primero que debes de saber aquí es que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y que está conformado por sus dos catetos, en este caso el cateto, este cateto y la hipotenusa. Lo importante de la trigonometría es que también trabajamos con un ángulo. Si este es el ángulo con el que voy a trabajar, en este caso, este cateto de aquí sería el cateto opuesto. Y este cateto que está aquí sería el cateto adyacente. De igual manera, este sería mi hipotenusa. Caso contrario, si yo estoy trabajando entonces con este ángulo de aquí cambian los catetos. Mi cateto adyacente vendría siendo el que está al lado y mi cateto opuesto sería el que está al frente. Y por lo tanto, la línea que une a los dos catetos o la línea que está al frente del ángulo recto sería mi hipotenusa. Las razones trigonométricas que utilizamos aquí son el seno, el coseno y la tangente. Cada razón trigonométrica va a depender de los lados y de las relaciones que nosotros utilicemos. Es decir, si voy a utilizar entonces este ángulo de aquí, quiero buscar la relación del seno, sería entonces el seno del ángulo viene dado por ¿quién? Por el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Para el coseno del ángulo viene relacionado con el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo está relacionada con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuándo utilizamos la trigonometría del triángulo rectángulo? Fácil. La utilizamos cuando tenemos en un triángulo rectángulo, tenemos conocimiento de uno de los lados y por lo menos uno de los ángulos. Es decir, supongamos que yo conozco que esto vale 5 centímetros y que el ángulo de aquí es 30 grados. Entonces yo puedo buscar este cateto que está aquí y puedo buscar este cateto que está acá. Como estamos trabajando con el ángulo de 30 grados y está ahí en esa posición, significa entonces que este lado que está aquí viene siendo mi cateto opuesto y este lado que está acá viene siendo mi cateto adyacente. Aplicamos la relación correspondiente para buscar el cateto opuesto. Para buscar el cateto opuesto necesito conocer entonces un lado, que en este caso es la hipotenusa, y el ángulo que sería 30 grados. Colocamos entonces seno del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como vamos a buscar el cateto opuesto, despejamos. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, quedándome entonces cateto opuesto es igual al seno del ángulo por el valor de la hipotenusa. Sustituimos los datos, cateto opuesto es igual a seno de 30 grados por la hipotenusa que vale 5 centímetros. Sacamos cuenta en la calculadora, entonces sería seno de 30 grados multiplicado por los 5 centímetros, eso me da un valor de 2,5. Entonces mi cateto opuesto sería 2,5 centímetros. No olvides la unidad. Lo mismo hacemos para calcular el cateto adyacente. ¿Qué conozco? Conozco la hipotenusa, conozco el ángulo y ahora también conozco un cateto más, que sería el cateto opuesto. Significa que puedo utilizar cualquiera de las tres relaciones para buscar lo que necesitamos. Vamos a utilizar la fórmula del coseno, aunque se puede utilizar cualquiera. Tendríamos que el cateto adyacente va a ser igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Esto después de despejar esta fórmula que está aquí. Sustituimos los valores. Entonces sería coseno de 30 grados por la hipotenusa que sería 5 centímetros. Sacamos los cálculos que sería entonces coseno de 30 grados
por los 5 centímetros me da un valor de 4,33 centímetros. De esta manera sabemos entonces cómo calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo.